Hola amigos y amigas, bienvenidos a Tiempo de Esperanza. En el programa de hoy queremos seguir con la sección sobre los himnos evangélicos y en esta ocasión queremos hablar de un himno muy conocido de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros a Virtudes Merlo García, amiga y colaboradora del programa. Hola Virtudes, gracias por estar con nosotros hoy. Pues yo me alegro mucho de estar aquí también de nuevo en el programa. Virtudes, ¿por qué este himno en estas fechas es tan particular, tan especial? Bueno, pues porque el día 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis contra las indulgencias en la iglesia del Palacio de Wittenberg. Por cierto, el próximo año hará 500 años de esta fecha. Y es por eso que a partir de entonces es cuando se celebra la Reforma, fue el comienzo de la Reforma. Lutero estaba muy preocupado y estaba indignado por el abuso que se estaba haciendo con las indulgencias y quería llevarlas a debate. Y fue por eso que tuvo lugar este hecho. Él también, y volviendo otra vez al tema del programa de hoy, a Castillo fuerte, al himno, él era músico, Lutero también era músico y él quería también que la gente quería expresar el contenido de la Biblia por medio de la música. Quería que la gente cantara en su propio idioma. Hasta ese momento, cuando en la iglesia los cánticos estaban reservados a un grupo de gente, a un coro. El resto de las personas que asistían a la iglesia se limitaban a escuchar. Con Lutero, con la Reforma, tiene lugar tal transformación de todas las cosas que él quiere que la gente exprese el gozo, la alegría de conocer la verdad por medio de los cánticos y que estos no se limiten solamente a la iglesia. La gente también puede cantar en las casas, en el trabajo, puedes alabar a Dios allí donde esté cada persona. Como he dicho, Lutero era músico y él pues arreglaba, se está considerado el padre de la himnología protestante. Compuso 39 himnos y también hizo otros arreglos musicales. Muy bien, Virtudes. Antes de hablar de este himno, ¿puedes decirnos algo más acerca de Martín Lutero y de la Reforma? Bueno, sí, yo creo que es importante ponernos un poquito en contexto y recordar quién era Martín Lutero, aunque muy resumido. Para quienes no lo saben, yo creo que es de sobra conocido. Martín Lutero era un fraile agustino, fue ordenado sacerdote, también doctor en teología. Pero lo que yo destaco de Martín Lutero es que él tuvo una verdadera conversión, un nuevo nacimiento, como habla el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, tiene esta conversación. Y él experimentó la conversión a través del estudio de las Escrituras. Antes de esto, él buscaba agradar a Dios. Y buscaba de muchas maneras, quería hacer cosas para agradar a Dios, pues desde sacrificios, de flagelaciones, intentaba agradar a Dios, pero veía que era imposible, se veía muy pecador. Alguien le aconsejó que estudiara las Escrituras y bueno, pues esto fue lo que hizo. La verdad es que, como sabemos, si no, lo digo yo ahora, en aquella época la cultura, el acceso a la literatura, a los libros, la tenían solamente los clérigos. Había un nivel de analfabetismo muy alto, la gente no sabía leer.
y había órdenes religiosas que enfatizaban más el estudio de la literatura, de la Biblia. Era el caso de los agustinos. Él entonces, con este consejo que le dieron, empezó a estudiar en la palabra de Dios y halló la doctrina tan importante de la justificación por la fe. Entonces él halló el descanso en Cristo, halló el perdón de sus pecados solamente en el sacrificio de Cristo. Y bueno, pues experimentó un gozo muy grande, como dice la Biblia en Romanos, halló la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese momento empezó a enseñar esta doctrina, esta enseñanza de la salvación por la fe sola, a través del sacrificio de Cristo. Pero yo destacaría otra cosa más de Lutero, y es que a mí me parece muy interesante cómo él se defendió en la Dieta de Worms ante el emperador Carlos V. Bueno, sabemos que le pidieron que se retractara de lo que estaba enseñando, de lo que había escrito, pero Lutero, con ese valor que le dio Dios, que solamente puede dar Dios, dijo que él no podía retractarse a no ser que le convencieran por medio de la razón o por medio de las Escrituras. Y literalmente dijo, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por supuesto, el emperador Carlos V lo condenó, pero en la providencia de Dios vemos cómo usó al elector Federico el Sabio, quien lo protegió y lo llevó al castillo de Wartburg, donde empezó a traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán. Y estas son aportaciones espirituales que son las más importantes porque tienen que ver con el alma, pero también podemos encontrar en este cambio que protagonizó Lutero y el inicio de la Reforma, por aportaciones culturales que son muy interesantes, porque Lutero hizo posible el acceso al conocimiento, a la información, quiso que la gente buscara la verdad por ellos mismos, sin intermediarios, que la gente fuera a las fuentes, ad fontes, ¿no? a la Biblia, por ellos mismos. Esto hizo posible un gran desarrollo cultural. Él tenía mucho interés en la cultura. Es interesante también que sus traducciones de la Biblia están consideradas un modelo en el arte de la traducción, porque él hizo una cosa muy interesante, y es que cuando estaba traduciendo el Nuevo Testamento en el castillo de Wartburg, él salía de incógnito e iba a los pueblos vecinos y a los mercados cercanos para escuchar a la gente hablar en el dialecto común alemán. Y estos términos los usó el dialecto común que se estaba hablando, junto, por supuesto, con estructuras sintácticas y estilísticas cultas. Pero esto hizo posible el acceso a que se leyera la Biblia con más facilidad. Está considerado un pilar en la literatura alemana, precisamente por esto. Además, él, como he dicho antes, tenía un gran interés por la educación. Virtudes, ¿qué puedes contarnos acerca de este himno tan conocido y tan maravilloso? Porque es que tiene una letra preciosa. Pues efectivamente tiene una letra muy bonita, porque está basada en el Salmo 46, que bueno, el libro de los Salmos ya sabemos lo profundo que es y lo bonito que es. El Salmo 46, por cierto, para situarnos, lo podemos leer. El título es: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pues bien, está basado en este maravilloso salmo, que es un salmo que, como hemos leído, expresa la confianza en el Dios soberano, en el Dios que controla todas las cosas. La confianza en medio de la crisis, en medio de tribulaciones, de dificultades, de luchas por las que pasa la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. Y también el creyente, el individuo, los seres humanos podemos pasar por tiempos de crisis y podemos confiar en el Dios que controla todas las cosas y que está con su pueblo, en el Dios que trasciende, porque Él es sublime, Él es Dios soberano, pero en el Dios que condesciende, que irrumpe, quiero decir, en la historia y en las vidas de las personas, el Dios de los ejércitos y el Dios de Jacob. Es confiar en Él, sabiendo que Él siempre está con su pueblo, que Él siempre está con nosotros, que es un Dios cercano. Bien, este es el contenido en el que está basado el himno. Y también en cuanto a la música, como hemos dicho antes, Lutero era músico y él también, en su afán por llevar al pueblo la Biblia y que fuera cantada, también adaptaba unas melodías conocidas. Este cántico es un cántico muy conocido, está yo diría en todos los himnarios de las iglesias evangélicas de todas las denominaciones. Es como un emblema de la iglesia evangélica. También es tan conocido el cántico que algunos compositores de renombre, pues como Bach, que por cierto era un gran admirador de Martín Lutero, o Mendelssohn, Wagner, entre otros, incorporan su melodía a algunas de sus obras. Muy bien, Virtudes. ¿Quieres añadir algo más sobre este tema? Bueno, sí, decir que se me había olvidado que la traducción que tenemos del cántico del alemán al inglés está hecha por Thomas Carlyle, que era un entusiasta de la lengua alemana, y la traducción del inglés al castellano está hecha por Juan Bautista Cabrera, que, bueno, quien tradujo y versificó más de 400 himnos. Y es interesante porque este hombre le gustaba profundizar en la intención del autor, con lo cual tenemos una buena traducción del himno. Y sí, me gustaría además añadir, además de lo que hemos dicho, aprovechando, como decíamos al principio, que se celebra la Reforma el día 31 de octubre, dejaros con las 5 solas de la Reforma para que la gente pueda ir a las fuentes, como quería Lutero, que él, como he dicho, quería llevar a debate el tema de las indulgencias y quería que la gente supiera y que fuera la verdad. Dejaros con las 5 solas. Solo la Biblia, solo la Biblia está inspirada y es la única fuente de autoridad. Solo la fe, somos salvos por medio de la fe, sin las obras, aunque la fe
se evidencia por las obras, y todo esto está basado en textos de la Biblia. Solo por gracia es un favor, la salvación, la justificación es un favor inmerecido. No, el pecador, el hombre no puede añadir nada, no es digno de ella. No es merecedor de la salvación, solamente es por la gracia de Dios y por medio de Cristo, solo por Cristo. Cristo es el único mediador. Hay muchos textos: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, porque Él es el único que hace posible la salvación por medio de Cristo, y es el que nos da la fe. La fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, nos dice las Escrituras. Es la obra de Dios que Dios obra en el corazón de las personas por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Entonces, solo Él merece la gloria. Los mismos apóstoles renunciaron a ser venerados por los hombres. Los mismos ángeles renunciaron a ser venerados, nos dice la Biblia. Así que yo animo a la gente a que compruebe estas verdades, estas creencias básicas de la Reforma, que lo único que pretendieron es que las gentes fueran por ellas mismas a los textos originales, a las fuentes del cristianismo. Muy bien, Virtudes. Muchas gracias por compartir con nosotros estas cosas, porque de verdad cada vez que recuerdo a Martín Lutero, y me imagino que no sería fácil para él, pasaría muchos peligros y muchas cosas, y sin embargo, cómo el Señor le infundó ese valor, esa confianza y ese amor por las Escrituras, porque él fue a las Escrituras y conoció la verdad a través de ellas, el camino de la salvación, y cómo se enfrentó con valor al emperador, al Papa, al concilio, a todos, y fue fiel a las Escrituras y puso antes a Dios que las doctrinas de los hombres. Es maravilloso conocer parte de la historia que mucha gente no conoce, y de verdad que es algo que nos admiramos, porque detrás de todo esto está Dios. Es el Dios Todopoderoso el que usó a Martín, y es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Castillo fuerte en nuestro Dios. Muchas gracias. De nada, es un placer. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y por acompañarnos en el programa de hoy. Y como ha dicho Virtudes, yo también os animo a que vayáis a las fuentes, a la Biblia, y que comprobéis por vosotros mismos las palabras de Dios, lo que hay escrito, y que el Señor os ayude a entenderla y a comprenderla, y a conocer la verdad del Evangelio, a conocer el único camino de salvación que se encuentra en Jesús, en el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Os animo a que vayáis, que leáis y estudiéis, y que el Señor os bendiga.